Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hemos elegido La Pasarela, ubicada acá en el sector Piedra del Indio, para iniciar y para posteriormente terminar nuestro programa. ¿Por qué? Porque nos interesa también dar a conocer los íconos turísticos de nuestra ciudad capital regional, Coyhaique. Desde acá transmitimos a través de www.radio45sur.cl en una amplia red de emisoras y de canales asociados. Salimos en formato audiovisual en Puerto Aysén, en Puerto Cisnes, en Chile Chico, en Cochrane, en Melinca y por supuesto a través de una red regional de emisoras en formato tradicional, solamente en audio. Hoy estaremos conversando con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela, abordando varios temas que tienen que ver con el rol que tiene esta cartera en el desarrollo de este gobierno y de una sociedad que desde que asumió la actual administración se dice y se precia de que es un gobierno feminista. Queremos profundizar en ese tema, conocer de qué se trata, cuáles son las formas que diferencian un gobierno feminista de uno tradicional, y para eso, por supuesto, en un ratito más estaremos conversando con la autoridad sectorial. Esta semana, diferente, tuvimos un feriado justo el miércoles con la llegada del Año Nuevo Mapuche, el famoso Huechipantu, así que hacemos también llegar nuestro cordial respeto y fraternidad a todos los pueblos indígenas presentes en la región de Aysén, que tienen, por supuesto, mucha presencia y que ese día tiene un tremendo significado espiritual y emocional para ellos y para ellas. Así que esta semana ha habido de todo, nuevamente un frente de mal tiempo, que generó cortes de camino, nuevamente en el sector Rizopatrón, el Pangue, Puyuhuapi, en el tramo norte de la carretera austral. Afortunadamente ya se encuentra recuperada la transitabilidad, claro que con restricciones, porque básicamente lo que ocurre ahí que es con el reblandecimiento de las laderas cae mucho material pétreo desde las montañas o desde los cerros hacia la carpeta de rodado. De hecho hay un tramo que se perdió por completo a consecuencia de esta situación. Afortunadamente este frente de mal tiempo está declinando y se vaticina un fin de semana más bien con bajas temperaturas y no tantas lluvias como la tuvimos en los días precedentes. Este frente afectó por igual prácticamente a toda la región de Aysén, y donde sí hay mucha indignación es en la entrada norte de nuestro territorio, en Puerto Raúl Marín Balmaceda, donde los 300 habitantes de ese poblado están absolutamente cansados e indignados de no contar con un sistema de suministro eléctrico robusto. Nuevamente están sin servicio, están realizando protestas, manifestaciones para sensibilizar a las autoridades respecto a la necesidad de dotarlos de un servicio de suministro eléctrico adecuado, acorde a las necesidades que tiene cualquier chileno y chilena, viva donde viva. Hoy día ese es un sistema aislado que depende en rigor del municipio de Cisnes, que es en la jurisdicción a la cual pertenece Raúl Marín Balmaceda, y la cosa está bien complicada, más allá de que hay un proyecto de la empresa eléctrica de Aysén de llegar con electrificación tradicional hasta Puerto Raúl Marín Balmaceda, que todavía no se concreta, pero va en desarrollo. Pero es súper válida la angustia, la indignación y la frustración de los vecinos. Y me salto siempre en el tema energía para relevar la próximo inicio de lo que van a ser las obras de ampliación de la central eólica de Alto Baguales. Se van a instalar nuevos aerogeneradores y se va a aumentar significativamente la generación eléctrica, idealmente con la posibilidad de aumentar significativamente la cantidad de hogares que se calefaccionan a través del suministro eléctrico. Sería una muy buena medida para Coyhaique, que en esta semana ha tenido episodios de preemergencia y emergencia bastante significativos. Así que así han estado las cosas. Desde acá, nuevamente,
desde la pasarela de la Piedra del Indio comenzamos nuestros puntos de vista. Vamos a hacer un breve alto y ya nos adentramos en la conversación con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela. Hoy día, y tal cual se lo habíamos anticipado en la introducción, en la previa de nuestros puntos de vista, estamos con Andrea Méndez Valenzuela, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género. Estamos acá en las oficinas de esta repartición pública, ubicada en calle Los Cedros, en la ciudad de Coyhaique, para conversar sobre los afanes de esta cartera, sobre los desafíos y la impronta que le quiere dar el gobierno a esta relación con el mundo de la mujer, que es tremendamente amplio, que tiene muchas aristas, muchos recovecos y que nosotros queremos conocer más en detalle conversando con Andrea. ¿Cómo estás, Seremi? Gracias por atendernos acá en tu casa, bonito lugar, luminoso. La primera premisa que te quiero plantear: cuando el gobierno se instala, hace justo 1 año y 3 meses casi, el presidente Boris dice: somos un gobierno feminista. Eso, en términos simples, para la gente que no conoce tal vez el concepto, ¿qué significa? ¿En qué se traduce? Básicamente, ¿cuál es la bajada de esa conceptualidad a lo terrenal? Perfecto. Muchas gracias también por este espacio. Un saludo también a todas y todos quienes nos están escuchando. En términos sencillos, tiene que ver con que todas las gestiones de gobierno, que toda la mirada de gobierno va a estar pensada, va a estar diseñada, va a estar focalizada, procurando atender problemáticas específicas que le afectan a las mujeres. Y así lo hemos hecho con proyectos innovadores, pioneros en nuestro país, como por ejemplo la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, la cual permite, a través de un sistema claro, diligente, hacer que el proceso de pago de pensión de alimentos sea rápido, sea efectivo. Así lo hemos hecho también en la discusión que se dio en torno a las 40 horas, donde nuestro ministerio intervino de tal manera de que se estableciera ahí un rango de horas para que se pudiera pactar con el empleador el retiro de niñas y niños, ¿verdad? Entonces, lo que significa ser un gobierno feminista es, en términos sencillos, es que toda la mirada de gobierno, toda la gestión de gobierno está pensada y diseñada tratando de atender problemáticas históricas que impactan profundamente a las mujeres. Perfecto. Hecho el punto, me parece súper bien que lo hayas mencionado. Hoy día, sin duda, la medida o la política pública que es la vedette de este gobierno es precisamente la que tú mencionas, esta medida de justicia que permite a las mujeres obtener, da lo mismo cómo, pero obtener un derecho que tienen ellas y sus hijos, que es la pensión de alimentos, una carga evasiva tremenda históricamente en nuestro país. Hoy día el punto está hecho para que ello no ocurra a todo ámbito. Tú que has recorrido el territorio, ¿cómo lo han sentido las mujeres que precisamente viven esta realidad y muchas veces con frustración dicen: chuta, el papá de mi hijo o de mi hija desapareció y llevo años sin recibir un solo peso de él? ¿Cambia un poco esa realidad? ¿Dignifica a esas mujeres que la han pasado mal en ese ámbito? Sí, ahí es importante a quienes nos están escuchando decir que nuestro Estado cambió profundamente a partir de la Ley de Registro Nacional de Deudores, que empezó a funcionar en el mes de noviembre del año pasado, en donde todas aquellas personas que adeuden 3 meses seguidos o 5 meses discontinuos pasan a este registro. Quienes pasan a este registro no pueden renovar licencia de conducir, no pueden renovar el pasaporte, no pueden comprar ni vender ningún bien, generándole entonces agravios, ¿verdad?, a esta falta. Y al mismo tiempo, nosotras como gobierno lo que hemos impulsado es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, donde todas aquellas que le adeuden 1 mes por pensión de alimentos van a solicitar a tribunales que genere distintas medidas. 1, la paralización de los movimientos bancarios, que no se pueda sacar dinero. 2, el levantamiento del secreto bancario, revisar todo el patrimonio que tiene el deudor. Y 3, y en última instancia, revisar los fondos de AFP. Y también buscar patrimonio susceptible de utilizarlo para el pago de pensión de alimento. Con esto, y es importante lo que tú me preguntas, cómo impacta la vida de las mujeres, con esto nosotros lo que estamos haciendo es, 1, entregar
responsabilidades al Estado. Son tribunales de justicia quienes persiguen al deudor. Entonces, cuando decimos que algo es un derecho, claro, lo declaramos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que sean los poderes del Estado quienes lo aseguren. Con esta ley avanzamos en aquello. Y lo más importante, y como bien decías tú, es que las leyes no son solo documentos escritos, sino que también intencionan cambios culturales. Y con esto esperamos que se intencione el cambio cultural en donde se entienda que el pago de pensión de alimentos es un derecho de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Y es un deber del Estado perseguir ese pago. Y con respecto a la recepción de las mujeres, es muy positiva y también conmueve. Nosotras hemos hecho difusiones en la Feria Las Quintas, antes incluso que se implementara la ley. Para mí era importante difundirla en los lugares en donde las mujeres estaban trabajando. No esperar que ellas llegaran a nuestra oficina, eso es inaceptable, sino que nosotras ir y difundir esta ley, porque esta ley es de las mujeres, les pertenece a ellas. Entonces nosotros fuimos a Feria Las Quintas, fuimos a difundirla. Hay desconfianza cuando autoridades políticas van a difundir, ¿verdad?, una ley. Nosotros lo hicimos de todas maneras y la recepción es muy positiva. Pero ¿por qué conmueve? Porque hay mujeres que te dicen que sienten que esto está llegando tarde porque tuvieron que lidiar toda su vida con 3, 4 hijos y que no tenía institucionalidad ni leyes capaces de atender esta necesidad. Otras niñas, niños o adolescentes también que nos encontramos en la feria también consultándonos cómo hacer este proceso, porque el tema de la deuda por pensión de alimentos es un problema estructural en nuestro país, es parte de nuestra historia nacional. El abandono de niños y de niñas es parte de nuestra historia, es brutal, es alarmante, genera violencia económica hacia las mujeres, genera sensaciones de abandono en las infancias. No lo podíamos seguir permitiendo. Y si nuestro gobierno implementó el Registro Nacional de Deudores y al mismo tiempo diseñó y se encuentra implementando la Ley de Responsabilidad Parental como 2 mecanismos que intencionan el pago, es que tenemos que darnos cuenta de la magnitud del problema. O sea, tenemos que tener 2 recursos legales para presionar el pago de pensión de alimentos. Eso ocurre porque no ha existido la voluntad de pagarlo. ¿Sí? Porque en algunas instancias a nosotras nos han dicho, ya, pero tantos mecanismos para presionar el pago de pensión de alimentos. Sí, tantos mecanismos. Hay que acorralar a los deudores. Tuvimos que diseñar tantos mecanismos porque sin ellos no se estaba garantizando el pago de la pensión de alimentos. O sea, solamente decir que es un derecho de las niñas, niños y adolescentes y que es un deber de los padres pagarlo no era suficiente. Tú, a propósito de que llevas el hilo conductor de la conversación, dijiste algo que es muy cierto. En la Feria Las Quintas hay mucha mujer que ha tenido que salir al mundo del trabajo precisamente porque ha tenido que enfrentar esta situación de verse de repente sin el apoyo de una pareja, de un marido, da lo mismo la condición. Y lamentablemente también se ha generado mucha informalidad laboral y eso es un problema en Aysén y en todo el país. ¿De qué manera se puede abordar esto? ¿Se puede empezar a regularizar en la medida que haya leyes como esta que permitan, obviamente, poner estándares básicos o mínimos de dignidad a la labor que realizan esas mujeres bien aguerridas? Nosotros tenemos procesos actualmente provenientes del Ministerio del Trabajo, como por ejemplo el programa Chile Valora, que se encuentra en nuestra región, lo cual permite certificar competencias. Certificar competencia en oficios que tú has realizado, como por ejemplo gastronomía o el rubro o sea, gastronomía o el rubro, por ejemplo, de la pesca. Y eso permite que tú puedas ser certificado. Al mismo tiempo también tenemos CENSE que está realizando becas laborales que también favorece un proceso de oficializar ciertos rubros que al estar feminizados han perdido, ¿verdad?, la valoración en términos económicos y en términos sociales. Entonces tenemos recursos, tenemos mecanismos que favorecen eso. Nosotras al mismo tiempo tenemos como gobierno a nivel regional una mesa que es la Mesa Mujer y Construcción, en donde también estamos intencionando el involucramiento de tanto la Cámara Chilena de la Construcción como de CENSE para potenciar capacitaciones en este rubro de las mujeres. En ese proceso estamos, porque entendemos la informalidad, entendemos el impacto también de la pandemia en las trayectorias laborales de las mujeres, porque cuando la pandemia nos encerró en las casas, quienes tuvieron que hacerse cargo del cuidado y abandonar el trabajo formal fueron justamente las mujeres. Así es. A propósito del tema de la llegada y la irrupción de mujeres en todos los ámbitos, todavía quedan algunos rubros muy masculinos o espacios muy masculinos, pero se ha avanzado más o menos en
prácticamente todos. Donde también ha habido avances, Seremi, es en instalar políticas de equidad de género en instituciones que antes no las tenían, en las universidades o centros de formación técnica, en los mismos servicios públicos que hace un par de años simplemente no tenían esta mirada. Eso ha servido, eso ha nutrido un poco el reconocer que la nueva sociedad tiene mucho que ver con la equidad también, que es parte, digamos, incluso para algunos del sentido común. Súper importante aclarar ese punto porque nos lleva a hablar de lo que significa la paridad y de lo que significan las leyes de cuota o toda intencionalidad de garantizar la presencia de mujeres en ciertos espacios tomadores de decisiones o altamente masculinizados. El ejercicio de cuotas, cuando uno le dice a una institución pública o al Parlamento o a un partido político que es necesario las cuotas, que tiene la obligación de poner mujeres, no es arbitrario, responde a una problemática estructural de invisibilización de las mujeres en el espacio público. Como tenemos este diagnóstico de que las mujeres son invisibilizadas en el espacio público por la historia del Estado, que el Estado ha privilegiado presencias masculinas, voces masculinas, y la política también se ha traducido en el control de las experiencias masculinas allí, debido a eso, a ese diagnóstico, es que se hace necesario, y así lo indican distintos organismos internacionales vinculados a mujeres, se establece como orientación el tema de cuotas y como tema transitorio. Se dice, bueno, como la democracia no necesariamente no garantiza la presencia de mujeres, entonces hay que generar mecanismos correctivos para que lo hagan. Y por eso hacemos esto, por eso las mujeres deben ingresar obligatoriamente, y eso es lamentable. Lamentable que tengamos que obligar a los espacios a poner mujeres cuando sabemos que las mujeres disponen de todos los talentos para poder desenvolverse bien. Tenemos que hacerlo, tenemos que ejercer esta presión. Eso se llama mecanismos correctivos de la democracia. Eso me parece importante, justificar estas acciones. No son arbitrarias, no responden a la necesidad de poner mujeres por gusto, sino que más bien responde a este diagnóstico de que históricamente hemos sido invisibilizadas y anuladas de estos espacios. Entonces, se avanza, sin duda que se avanza de esta manera, se avanza exigiéndole a los partidos políticos que en sus candidaturas tengan hombres y mujeres. Se avanza cuando establecemos que en los directorios tengan que haber hombres y mujeres igualmente representados, porque en el fondo esta equidad también son mensajes hacia la ciudadanía, y hacia la ciudadanía, hacia las niñas y a los niños, que las niñas también sepan que pueden acceder a cargos importantes. Exacto. Que también es posible acceder a ciertos lugares en los cuales hace 10, 20 años las mujeres no llegaban. Es brutal la historia en esto, y yo miro para atrás y, por ejemplo, en las organizaciones de base, juntas de vecinos y otras, la presencia femenina es tremenda, es mayoritaria, yo me atrevo a decir sobre el 90%, pero llega hasta ahí. Cuando hablamos de espacios políticos, municipio, parlamento, ahí cambia radicalmente el tema. ¿Dónde a tu juicio está el nudo que como sociedad nos ha mantenido por mucho tiempo en esto? ¿Es simplemente un tema de, como tú decías, que un gobierno sea feminista o no lo sea, o hay otros temas más de fondo? No, yo creo que tenemos que revisar críticamente, con mirada de género, todos los espacios. Y dentro de todos esos espacios también están nuestros partidos políticos. También tenemos que revisarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades que damos de candidaturas femeninas? ¿Qué reconocimiento damos a las complejidades que tenemos las mujeres para vincularnos a la política? ¿Cómo compatibilizamos la crianza con la política? Esa es una gran discusión que hay que darle en torno a los partidos políticos, porque es complejo. Es complejo cuando uno piensa en que sin hijos uno tenía en su partido político una reunión de 4 o 5 horas. Y eran 4 o 5 horas y uno la disfrutaba. Cuando uno tiene hijos, tiene hijas a cargo, ese tiempo no lo tienes disponible. Y eso va generando, sin duda, desvinculación del mundo femenino a la política, ¿verdad? Porque no es compatible. Sí. Te estás sintiendo como muy alto el muro. Discriminada, no puedo ejercer el rol político como me lo está exigiendo este espacio. Entonces nuestros espacios políticos están altamente masculinizados. Justamente por ese punto, porque no hemos sido capaces de mirar cómo la crianza impacta la participación de las mujeres en estos espacios. Por eso, insisto, tenemos que revisar críticamente cada uno de los espacios dentro de la sociedad, y los partidos políticos no están exentos de esta revisión crítica. Perfecto. Tú eres profesora, Andrea, y también me acabo de acordar de un tema que está haciendo un grupo de chiquillos y chiquillas, que es instalar
en distintos espacios el tema de la educación no sexista. Yo quiero aquí apartarme de lo valórico porque hay mucha gente que ve en esto casi una trinchera, pero ¿qué significa eso fundamentalmente? ¿De qué estamos hablando para que la gente no se asuste cuando sepa que su hijo o su hija tuvo un taller, una charla respecto a lo que es la educación no sexista? Súper buena pregunta, también la agradezco. Sí, yo soy profesora hace 10, 11 años, al mismo tiempo me he ido especializando en el área de género. También hace 10 años he estudiado todo lo que se ha podido estudiar en Chile en torno a género y justamente para ponerlo a disposición en educación. Yo me he dedicado a formar a docentes en este ámbito, he preparado también a estudiantes de pedagogía en básica, trabajé en la Universidad Austral, también por lo mismo, porque el tema de la educación no sexista es una necesidad. ¿Y qué entendemos por educación no sexista? En términos bastante simples. En primera instancia, también partimos del mismo diagnóstico que te comentaba inicialmente con respecto a la invisibilidad de las mujeres en el Estado. Bueno, esta invisibilidad también se ha dado en el espacio educativo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas mujeres le hablaron en la asignatura de historia? ¿De cuántas mujeres les hablaron en la asignatura de ciencia? ¿De cuántas mujeres le hablaron en la asignatura de química? ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántas personas de las disidencias tuvo en su currículo? Ninguna. Eso es sexismo en la educación, cuando invisibilizamos a las mujeres y hacemos que nuestras niñas y nuestros niños se pierdan un patrimonio importante de nuestra cultura. También es sexista en la educación cuando nosotros miramos el espacio escolar y vemos cómo se distribuyen los espacios. Pensemos en el gimnasio. ¿Quién ocupa el gimnasio en el recreo? ¿Quiénes lo ocupan? ¿Quiénes ocupan el gimnasio? Los chiquillos que van a pichanguear. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos representan? Representan un grupo minúsculo y el grupo hegemónico de ese colegio, ¿verdad? O sea, es un grupo de hombres que además les gusta jugar a la pelota, o sea, aún más reducido el grupo, en desmedro de todos los demás. Eso también es sexismo en la educación, porque impedimos que un espacio recreativo en donde debiésemos estar todos incluidos sea diverso y lo dejamos limitado a una sola población. Es sexista en educación también cuando, como bien decía usted, la pedagogía es un rubro altamente feminizado. La mayoría somos profesoras. ¿Cuántas profesoras hay en cargos directivos en los colegios? Las minorías. Las minorías. ¿Quién ha liderado las instituciones también educativas de más alto rango? Por lo general también son varones. Entonces, cuando hablamos de sexismo en educación, estamos hablando justamente de toda esta discriminación que habita el espacio educativo y que merma construir un espacio educativo abiertamente democrático e inclusivo. También la educación no sexista es la posibilidad de abordar la prevención de las violencias de género desde el espacio educativo, a través de esta mirada, de esta educación no sexista, porque yo he hecho talleres en colegios, desde pre-kinder hasta enseñanza media en educación no sexista. ¿Y qué es lo que planteamos ahí? Que hay gente que dice que esto es aberrante. Lo aberrante ahí es decirle a las niñas, a los niños que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que debemos tener las mismas oportunidades, que nuestras ideas preconcebidas sobre los géneros tenemos que criticarlas cuando esas ideas limitan los derechos de otros. ¿Qué enseñamos ahí? La importancia del consentimiento en las relaciones sexuales y afectivas. ¿Qué enseñamos ahí? Enseñamos también cómo cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual. En el fondo entregamos orientaciones y herramientas protectoras para las infancias y para las juventudes. Eso es educación no sexista. Es un ejercicio necesario para fortalecer la educación que están teniendo las infancias y las juventudes en nuestro país. ¿Y por qué? Un punto importante, Hugo. Si nosotros no hablamos de educación sexual, no hablamos de sexismo dentro del espacio educativo, las infancias y los jóvenes lo van a aprender igual, pero por fuera. Se va a replicar el modelo de siempre. Además, se va a replicar el de siempre, o lo voy a aprender en la práctica, con mis pares o a través de redes sociales. Y ahí sí que es complejo, porque ahí sí que no sabemos y no tenemos ningún control de qué están aprendiendo nuestras infancias ni nuestras juventudes. Por eso es necesario que esto sea liderado desde los espacios educativos, que son los espacios idóneos para formarnos. Perfecto, nos quedan 2 minutitos y hoy día, bueno, hubo un hito también relevante porque se inauguró un espacio físico, una casa, un inmueble fiscal que va a ser destinado a las diversidades sexuales, a grupos que están trabajando precisamente para generar mayor integración,
para un mayor reconocimiento de la diversidad, y eso fue un hito salvaje. En calle Independencia, en la parte alta de Coyhaique, está este inmueble, que bueno, porque ahí va a confluir una vertiente de la sociedad que es tan importante como cualquier otra en el fondo. Sí, estamos súper contentas, orgullosas como gobierno por esta gestión que la hemos liderado entre, bueno, nuestra cartera, que es quien lidera la Mesa de Diversidad a nivel regional, pero también en colaboración con la Seremi de Bienes Nacionales y con nuestro delegado presidencial, y en vinculación y contacto permanente con las organizaciones, que son las organizaciones que actualmente hacen el trabajo de sensibilización, de prevención, de contención de las diversidades. Nuestra lectura como gobierno era que, debido al importante trabajo que realizan, debían contar con un espacio físico para fortalecerlo y para irradiarlo a nivel regional. Este espacio físico no es de las organizaciones, es desde las organizaciones, pero hacia la región de Aysén. Es un espacio en el cual esperamos que cualquier niña, niño, niña trans de Melinca pueda venir a esta casa y recibir orientación, cosa que nosotros no tenemos actualmente como Estado. Así que estamos orgullosas porque, insisto, esto va en directo beneficio de las familias, de las infancias, de las juventudes de nuestra región. Creemos que se lo debíamos a las organizaciones, creemos que acá hay un ejercicio de reparación, de dignificación hacia las personas que han liderado estos espacios, que nos han entregado algo tan importante como es formación, sensibilización y la necesidad de visibilizar estas trayectorias. Así que le damos la bienvenida a la instauración en el espacio público de las diversidades. Nos faltaba un espacio físico que diera cuenta de la diversidad de la población, y ahora lo tenemos. Bien, pues Andrea Méndez, muchas gracias por esta conversación grata y muy didáctica, así que bueno, ya habrá tiempo a futuro para nuevas conversas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición para aclarar cualquier punto que tenga que ver con nuestra cartera o cualquier punto que tenga que ver con el tema de género en general. Estamos ahí dispuestas a explicar lo que se necesite. Bien, pues muchas gracias a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género. Hacemos una breve pausa y ya volvemos para cerrar nuestro programa de hoy, Puntos de Vista. Bien, pues luego de esta entretenida e interesante entrevista con Andrea Méndez Valenzuela, la Seremi de la Mujer, seguimos en la pasarela del sector Piedra del Indio con una luminosidad variable, ¿no? El sol de repente es intenso y de repente las nubes mitigan un poco su intensidad. Desde acá queremos, ya en la parte final de nuestro punto de vista de hoy, comentarles que en Puerto Aysén hubo un partido de exhibición entre Nicolás Massú y Fernando González, una iniciativa interesante organizada por el municipio porteño que llevó a muchas personas hasta el polideportivo para presenciar a estos dos grandes tenistas, medallistas olímpicos por lo demás en Atenas. Y así en los distintos municipios ha habido mucha actividad. Desde Puerto Ibáñez, por ejemplo, están solicitando que se regularice la situación de los médicos residentes en cada una de las postas rurales de la comuna. Esto es Tranquilo, Villa Cerro Castillo, Bahía Murta, y por supuesto Puerto Ibáñez, que han tenido dificultades porque hay mucha licencia médica presentada por estos profesionales, y esto ha generado cierta molestia tanto del municipio, liderado por el alcalde Marcelo Santana, como también de las comunidades. Sabemos que va a haber una respuesta ya la próxima semana por parte del Servicio de Salud de Aysén frente a esta situación que ha generado bastante inquietud. En Melinca se sigue lamentando la pérdida de Fabián Ñancupel Márquez, un vecino que falleció sin poder ser evacuado en un avión debido a que al piloto y propietario de la empresa simplemente dijo que por el sobrepeso de esta persona no se podía realizar esa maniobra. Esto ha generado el inicio de una investigación sumaria y ha llevado también a instalar este tema en las más altas esferas legislativas del país. De hecho, la senadora Órdenes, la diputada Marcia Rafael lo hicieron presente en sus respectivas cámaras, que la equidad sea una arista fundamental en el acceso a la salud. No puede ser que se sea víctima de una discriminación, de una aberración como esta, simplemente por estar con sobrepeso. Hay que prever las situaciones. Si el piloto decidió ir a esa evacuación y se da cuenta
o no le informan que esta persona tenía sobrepeso, algo falló. O si determinó ir sabiendo que daba lo mismo el peso de la persona, ¿qué pasó que finalmente no la trasladó? Situaciones que son penosas y que nos duelen el alma por la familia de Fabián Yancupel, que sigue lamentando esta situación. El municipio le va a brindar asesoría legal y naturalmente esa es una muy buena señal que da cuenta del sentido de comunidad que existe por allá por Melinca. Y respecto a la búsqueda de Johan Antilev, un chiquillo de 17 años que cayó al mar mientras regresaba de una isla donde efectuó labores de leña con un amigo, lamentablemente sigue sin resultados positivos. Él cayó al mar cuando iban de regreso y lamentablemente hasta el cierre de esta edición, como podríamos decirlo, no se ha recuperado su cuerpo. Se está realizando una intensa búsqueda con personal de la Armada, del GOPE de Carabineros y también gente de mar de Puerto Aguirre que se han sumado a todo esto. Así que así han estado las cosas. Nosotros nos despedimos desde este lugar icónico, maravilloso, que con contraluz y este sol que va y viene nos ha acompañado en este viernes para nuestro programa Puntos de Vista. Como siempre los queremos dejar invitados para que en una semana más nos reencontremos desde otro lugar de Coyhaique y con otro entrevistado o entrevistada en este espacio a través de Radio 45 Sur y su red regional de emisoras y de canales. Muchas gracias, que estén muy bien. Durante una hora, Hugo Araya te acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista, en la 45 Sur hemos presentado Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Te esperamos en nuestra próxima edición, aquí en Radio 45.cl.